Tenemos que hablar siempre de aspectos motores, el temblor, que es lo que primero pensamos todos, y la rigidez, que es a lo mejor un aspecto menos conocido. Yo me he encontrado con pacientes que les ha debutado la enfermedad alrededor de los 40 años. En directo desde el Centro Neurológico Antonio Alayón en Santa Cruz de Tenerife. Estamos aquí en directo desde noche y la verdad que tenemos que agradecer al personal que nos quiere atender y que además nos regalen todo ese conocimiento que tienes, porque vamos a hablar de temas muy interesantes. Además, a lo largo de esta entrevista tendremos imágenes que mi compañera Sara pues ha venido hasta aquí por la mañana, pero para no interrumpir también el entrar y salir de pacientes que tiene este centro y para no interrumpir tampoco a su personal, hemos recogido imágenes y ahora por la noche, que estamos ya mucho más tranquilos y nos pueden dedicar más tiempo, vamos a hablar de temas que a todos nos interesan, en menor o mayor medida, y además tener un profesional delante de mí que nos respondan a las preguntas y al tema que vamos a tratar, desde luego es de agradecer. Y es que estamos con David Morales, él es neuropsicólogo, y en esta ocasión vamos a tratar desde aquí, desde el Centro Neurológico Antonio Alayón, el Parkinson, una enfermedad conocida pero a la vez desconocidísima, por lo que hemos hablado antes de comenzar este directo. Podemos hablar, para empezar, ¿qué es el Parkinson? Es una enfermedad neurodegenerativa. Suele empezar normalmente a la mitad de la vida o a partir de los 65 años y afecta al movimiento y a algunos aspectos muy importantes que no son especialmente el movimiento o el temblor. No todos los parkinsonismos son Parkinson, es una familia muy grande de enfermedades, el Parkinson es uno de ellos, no es el único, de hecho tal vez no sea el más frecuente. Tenemos que hablar siempre de aspectos motores, el temblor, que es lo que primero pensamos todos, y la rigidez, que es a lo mejor un aspecto menos conocido, pero hay muchísimos síntomas asociados a la enfermedad de Parkinson que no son temblor, como pueden ser, por ejemplo, la rigidez que hablamos, la lentitud de movimiento, la lentitud de pensamiento, la apatía, la depresión, incluso en muchos pacientes, más de lo que parece, síntomas alucinatorios o síntomas delirantes o incluso de conductas adictivas, que muchas veces se piensa, o los familiares, que son debidas a otra cosa, pues el paciente se deprimió o el paciente está cogiendo vicios extraños. No, es un síntoma más de la enfermedad de Parkinson y hay veces que empieza incluso antes que el temblor. Según estudios, entre un 60 y un 80% de las personas que tienen Parkinson o cualquier otro tipo de parkinsonismo, quiero hacer hincapié en eso, cursan con deterioro cognitivo, que a largo plazo, les digo, desde un 60 a un 80% puede llegar a ser una demencia. Hablamos de demencia y todos pensamos en enfermedad de Alzheimer. No es exactamente una enfermedad de Alzheimer. Se solapan algunos síntomas, pero es un deterioro cognitivo muy característico del Parkinson, que cursa con trastorno de conducta, con apatía, falta de iniciativa y un perfil de deterioro de memoria muy propio de la enfermedad de Parkinson, distinto, que requeriría un poquito más de explicación. ¿Podría generar todo esto en una depresión? Y dentro de esta pregunta te voy a hacer otra. ¿De qué edades estamos hablando? A ver, es una enfermedad neurodegenerativa y como tal la tendencia es que aparezca a partir de los 65 años, como la inmensa mayoría de los pacientes. Sí es cierto que hay una alta incidencia de pacientes que... Yo me he encontrado con pacientes que les ha debutado la enfermedad alrededor de los 40 años. ¿Y en qué se diferencia, por ejemplo, esa depresión psicológica en un enfermo de Parkinson? Que el paciente, sin ser previamente una persona depresiva, ahora está depresiva o está... Preferimos llamarlo apático. Cuando hablamos de una depresión psicológica, más de motivos emocionales, el paciente está triste, verbaliza estar triste, nos cuenta que pues, no tiene ganas de vivir, no tiene ganas de salir, está triste, llora, hay una emoción. En la depresión, entre comillas, en la enfermedad de Parkinson, se caracteriza por la apatía. El paciente no tiene iniciativa, pero luego le preguntamos, papá, mamá, ¿qué te pasa? ¿Estás triste? ¿Estás deprimido? No, simplemente... no tengo nada que hacer o no tengo nada que decir. En algunas ocasiones eso es un indicativo de que está empezando a ser alguna forma de parkinsonismo o lo que se llama técnicamente un síndrome extrapiramidal. A posteriori o en simultáneo o a posteriori empezarán a aparecer síntomas motores, que no siempre, insisto, no siempre es el temblor. Hay veces que, y muy frecuentemente, que es una alteración de la marcha. Por ejemplo, el paciente no tiembla, pero camina a pasos cortitos, arrastra los pies,
se quedan los piecitos atrás cuando caminan y tiende a incorporar el tronco hacia adelante, por lo tanto se hacen muy propensos a la caída, ¿vale? La cara se les queda inexpresiva. Papá está deprimido además porque tiene una cara así como sin expresión. No, eso es una hipomimia que es característica de los parkinsonismos en general. Igual que estamos rígidos en el cuerpo, tenemos rígida la cara, entonces tenemos menos expresión. Esos síntomas junto con la apatía pueden ser los primeros indicativos de que tenemos entre manos una enfermedad de Parkinson u otro parkinsonismo, ¿vale? Y no necesariamente tiene que estar el temblor presente. Por eso quiero hacer hincapié en que no siempre el temblor es la clave en un parkinsonismo. ¿Puede solucionar, se puede llevar de la mejor manera posible esta enfermedad? Afortunadamente es una enfermedad tratable, especialmente los síntomas motores. De hecho, el síntoma motor que mejor se trata es el temblor. A día de hoy la medicación permite que prácticamente los pacientes no tiemblen. Sí es cierto que los síntomas no motores sí son mucho más difíciles de tratar. Por ejemplo, la apatía, característica de una enfermedad de Parkinson, se suele tratar con medicamentos inespecíficos, se tratan con medicamentos para la depresión. Realmente no son una depresión, pero es lo único que tenemos. El único recurso médico psicológico que tenemos entre manos es la estimulación cognitiva, que es ejercitar ese cerebro mientras tenga muchas funciones preservadas para frenar e impedir la evolución. Al ser una enfermedad degenerativa, del mismo modo que va a empeorar motóricamente, puede empeorar cognitivamente, mentalmente.